este tiempo que aún estamos todavía dentro de la pandemia, y aunque se han abierto los templos y se reanudaron los sacramentos, la misa, no todos vamos a tener oportunidad de asistir por las actividades que ya tenemos. Les quiero sugerir este ejercicio que se llama Lectio Divina. Es un método de oración, de lectura orante de la palabra de Dios. Consta de 4 pasos. Se las quiero compartir como un medio para que no dejen de tener contacto con la palabra y puedan hacer también de esta manera su comunión espiritual. Para apoyarme en este ejercicio voy a tomar el Evangelio del día 28 de junio, el primer párrafo solamente. Dice así: En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ame a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Palabra del Señor. El primer paso para la Lectio Divina se llama Lectio y consiste en hacer una lectura pausada del texto que queremos meditar. Yo estoy escogiendo, les digo, el primer párrafo del Evangelio del domingo 28 de junio de este año. Ya hice una primera lectura, me ayudó a darme cuenta de poquitas cosas. Voy a hacer una segunda lectura. Entre las lecturas se recomienda que uno logre hacer un poquitito de silencio para que la palabra de Dios también ingrese al corazón y pueda hacer como su trabajo. Vamos a intentar la segunda lectura sabiendo que vamos a hacer 2 más y vamos a guardar un poco de silencio. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: El que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Dejamos un momento de silencio para retomar la tercera lectura. En aquel tiempo Jesús dijo a los apóstoles: El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. En casa, cuando logren hacer este ejercicio, hay que dejar como un momentito más para que la palabra de Dios logre entrar en el corazón y encontrarse ahí con la verdad que nos quiera decir. El segundo paso de la Lectio Divina se llama meditación. Consiste en hacer un entendimiento del texto que estamos nosotros leyendo. Hay una manera muy técnica donde se desmenuza prácticamente palabra por palabra de manera gramatical y todo esto, y se busca su significado dentro de la Sagrada Escritura. Les pongo un ejemplo. Por la palabra Padre, todo el peso que tiene en la Sagrada Escritura esa palabra, desde el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. Tendríamos que hacer el esfuerzo como de comprender esa palabra, la palabra madre, hijo, hija, porque salen en el texto. Ahorita, de una manera sencilla para nosotros, ayudados por el Espíritu Santo, podemos hacernos 2 preguntas que nos pueden ayudar a hacer muy bien este paso. La primera pregunta: ¿qué dice el texto? Y la segunda pregunta: ¿qué me dice el texto? Hagamos pues el ejercicio. El texto nos dice que Jesús está dando una instrucción sobre el amor. Hay 2 amores: el amor hacia Jesús y el amor hacia la familia, hacia el vínculo más cercano, papá, mamá, hijo o hija.
Jesús nos propone como una opción para el amor de Él, la cruz. Eso es lo que dice el texto, sin quitarle ni añadirle. ¿Qué me dice a mí? En el caso mío, yo soy sacerdote, tengo 10 años ejerciendo el sacerdocio y, por ejemplo, en este tiempo que estamos encerrados, que no hemos podido estar cerca todos de nuestra familia, cosas de estas, la palabra de Dios a mí me está haciendo de entrada como la iniciativa, ¿no? La cruz que yo acepté. Es un amor que coloca en su lugar los otros amores que yo tengo. En la vida tenemos muchos amores. Los principales es siempre a la familia, a los seres queridos, las amistades, nuestros gustos. Son amores buenos, justos, legítimos, que no contradicen a Dios, pero cuando nosotros dejamos entrar a Dios a la vida, Dios acomoda y los hace como que tomen su lugar correcto. No pelean con el amor de Dios, sino que nosotros, por la opción de vida que hacemos, ingresan, ¿no? Eso es lo que a mí me está diciendo. En el caso de ustedes, que la mayoría son parte de una familia, papá, mamá, hijo o hija, ¿cómo se pudiera entender? ¿Habría que renunciar y salirse de la casa o cosas de estas? Parece que no. Al contrario, porque hay un mandamiento que dice, que Jesús reafirma y está en la Escritura: honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué consiste? Pues es aprender a ser hijo, aprender a estar con ellos en las buenas y en las malas, etcétera, ¿no? O sea, la idea de Jesús no es una ruptura. En el caso de ustedes, al contrario, sería poner en su lugar estos vínculos tan fuertes y tan bellos que nos da la vida, para que en el amor a Dios cobren un sentido diferente. Más o menos, ya que uno logra, hay textos que son complicados de encontrar, pero ya que uno logra saber qué dice el texto y a mí qué me dice el texto, pasamos a un tercer momento. Este tercer momento se llama contemplación. San Ignacio de Loyola recomienda utilizar la imaginación. ¿En qué consiste? Consiste en recrear con imágenes o en la imaginación, como imaginarnos el momento en el que Jesús está diciendo este texto. Jesús está hablando, está dando como un discurso. Habría que ver la Escritura, si Jesús viene caminando, si está sentado. En el Evangelio de Mateo, generalmente Jesús, cuando habla y enseña, generalmente está sentado, porque representa al rabino que está dando enseñanza, enseña la ley, la Torah. Entonces, posiblemente Jesús esté sentado alrededor de con sus discípulos y esté dando esta lección. No sabemos si es de noche, no sabemos si es de día, pero nosotros podemos imaginar un escenario. No sabemos si está en una casa, o si está en un monte, o si está de camino, pero nosotros, conociendo el texto un poco, podemos imaginarnos el lugar, ¿no? Podemos imaginarnos la cara de los discípulos, que a lo mejor algunos están un poco sorprendidos por esta enseñanza tan radical de Jesús. Podemos sentir tal vez o imaginarnos la emoción de Pedro, que estaba muy allegado a la suegra, a la esposa, a los hijos, al negocio de la barca que había dejado, a los hijos del trueno, ¿no? Que la mamá había ido a pedirle a Jesús que uno estuviera a su derecha y a su izquierda, y ahora Jesús sale con esta enseñanza tan radical. Como que es aprender a meternos en la escena, imaginándonos un poco lo que se está diciendo. A lo mejor imaginarnos a Jesús, su rostro, la calidez de su voz. Y de esta manera, pues nosotros como adentrarnos ahí, con la ayuda del Espíritu. A veces, por ejemplo, hoy se recomienda que a veces uno utilice algún video, si es que hay alguna parte del Evangelio que esté puesta en alguna película, o que pongamos música, o que escuchemos alguna narración, que hay muchas narraciones que se están haciendo sobre la vida de Jesús.
Pero esto ya depende de cada quien. Sencillamente lo que uno puede hacer es cerrar los ojos, empezar a contemplar los personajes, la escena y tratarla de imaginar. Ya que uno ha hecho esto, que ya es un poco de oración porque estamos utilizando una facultad ya del alma, la imaginación, entramos al cuarto paso, que se llama oración. En esta recogemos los frutos que se han ido trabajando, la lectura, que fue pausada, sencilla y repetida del texto, la meditación del texto, que ya tratamos de hacerla resolviéndola con 2 preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Y qué me dice el texto? La contemplación, que ya la tratamos de hacer imaginándonos el espacio y el lugar donde se desarrolla la imagen. Y ahora vamos a ingresar al cuarto paso de la lección divina. Se llama oración. Y aquí hay que dejar que el alma se deje mover por lo que el texto le ha provocado. Por ejemplo, en el caso mío, pudiera yo decirle a Dios gracias porque tengo una familia, tengo amigos que me has dado, que no me han abandonado, que yo sé que rezan por mí, que están conmigo en las buenas y en las malas, que están en este momento preocupados por mí. Gracias, ¿no? Porque la oración de ellos y su presencia me ayuda a sostener la cruz que yo acepté el día que quise ser sacerdote. Esa puede ser una oración de mi parte, ¿no? Pudiera también hacer alguna otra oración. Señor, perdóname o discúlpame porque a lo mejor hay relaciones que yo no he sabido acomodar y las he puesto por encima de la cruz que yo acepté y que están poniendo en juego mi amor a la cruz. Eso ya depende de cada uno de nosotros, de cómo entendió el texto y de cómo el Espíritu Santo hizo que penetrara en la realidad que cada uno de nosotros vive. Es una oración, diríamos, como diferente, particular, personalizada, porque cada uno de nosotros va a encontrar una verdad sobre el texto que nos está dando este día. Cuando nosotros logramos este momento, podemos hacer 2 cosas. Hay varias maneras, ¿no? Pero podemos utilizar 2 medios. Utilizar la oración mental, en silencio expresarle a Dios estos sentimientos que brotan del alma por el texto, o hacerlo vocalmente, como lo estoy haciendo yo ahorita, expresando la voz y decirlo en voz alta. Ambas cosas funcionan muy bien y ayudan mucho. Algunos como que le han metido y se han esforzado por decir que cuando nosotros nos acercamos a la palabra, no puede quedar como infecunda, tiene que ser fecunda la palabra. Entonces algunos dicen, tenemos un 5.º paso que no tenemos que obviar, y le llaman la acción, como diciendo que hay un 5.º paso más, ¿no? Que la palabra de Dios siempre nos compromete a llevar actos en la vida. Entonces algunos dicen, siempre que leamos la palabra de Dios tenemos que sacar un compromiso de vida. Yo sencillamente les digo, no saquen el gran compromiso de vida, saquen uno pequeño que les pueda ayudar a llevar a cabo la oración. Por ejemplo, si yo descubro que dejé a un amigo por estos días, que no le he podido hablar o me molesté con él, pues hablarle por teléfono, ¿no? Cosas de estas. O sea, algo que yo diga, voy a comprometerme a hacer esto, porque la palabra de Dios me está llevando a este camino. Lo último que yo les quiero como sugerir, en mi fragilidad y en mi debilidad, algunos dicen, todos los días tiene que hacer la persona lección divina. Y yo digo, es complicado porque entonces todos los días tendrías que hacer un compromiso. Yo les invito a que comencemos cada 8 días. Yo no le puedo exigir a alguien que quiera correr un maratón que comience ahorita con 1000 metros, cuando a lo mejor ni siquiera ha entrenado. Tiene que comenzar a caminar, a trotar, a calentar, a aprender una técnica. Entonces, poco a poco yo les invito a que, por ejemplo, cada 8 días, utilizando un pedacito del Evangelio que toque los domingos, ustedes se sienten en su casa y traten de aplicar este ejemplo que yo les estoy dando. Son 4 pasos muy sencillos: la lectura del texto, la meditación del texto, la contemplación del texto
la oración del texto y pues pedirle a Dios que también nos ayude a ponerla en práctica, ¿no? Con esto, ¿qué se puede lograr? Pues en primer lugar, nosotros nos acercamos a la palabra y en este momento que no todos vamos a tener acceso a la misa del domingo todavía, tenemos también la posibilidad de comulgar la palabra de Dios de esta manera, que es una manera muy, la verdad, efectiva y verdadera para seguir no solo la comunión espiritual, sino la comunión también dentro de la iglesia. Que Dios les cuide y les bendiga. Les he compartido este ejercicio y yo espero, como cada 8 días, tratar de meditar un pedacito del Evangelio con ustedes, ya no haciendo el ejercicio, sino solo la oración de la lección divina. Que tengan buena semana.